Bien, ahora sí, ahí tenía un pequeño problema técnico. Como les comentaba, ahora sí, bueno, estábamos en una edición especial, pero ya estamos en vivo y en directo para llevarles el programa Odonto Niños TV, como todos los martes, a cargo de la doctora Claudia Paredes, a quien voy a presentar, y con quién vamos a tocar el tema controles periódicos en niños. No sé si está la doctora. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Claudia. ¿Qué tal, Yulisa? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Estamos acá un poquito desordenados y ya no sé qué ha pasado. Doctora, el día de hoy vamos a tocar este tema que es controles periódicos en niños. La voy a dejar para que usted desarrolle el Ujú. tema y luego volvemos con las preguntas del público. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo están? Soy la doctora Claudia Paredes. El día de hoy, como decía Yulisa, vamos a tocar el tema sobre los controles periódicos en niños. Y esa es una de las preguntas que frecuentemente me hacen los padres, porque no hay con exactitud, ¿no? La idea clara de qué tanto tiempo debe de pasar entre los controles que deben, no las citas, las consultas que deben de tener los niños, ¿no? Durante el año de repente, ¿no? O desde cuándo se tienen que empezar a controlar a los pequeños. Si empezamos por esta parte, ¿no? Del hecho de que cuándo debemos empezar con los controles, esos controles tienen que ser efectivos a partir del primer año de vida, ¿sí? Particularmente, como ya lo he dicho en anteriores programas, ¿no? Particularmente cuando empiezan a erupcionar los primeros dientecitos. ¿Se pueden hacer antes? Claro que sí. Para tener información previa de cómo debe de ser el cuidado bucal de un niño, también. ¿No? Entonces, inclusive, ¿no? Estas evaluaciones o estas consultas, ¿no? Previas a, o de repente cuando la mamita, el papito ya quiere saber, ¿no? Cómo cuidar la boquita de sus bebés, puede inclusive empezar estas consultas o estas evaluaciones, ¿no? Desde una etapa prenatal, inclusive cuando la mamita todavía está embarazada. Entonces, esta información ya se puede ir dando, pero particularmente las evaluaciones en niños se tienen que empezar cuando erupciona el primer dientecito en boca, que esto es más o menos a partir de los 6 meses, 7 meses de edad. ¿No? En estos controles lo que se hace es guiar a la mamá, al papá, de cómo tiene que ser la limpieza bucal de los bebés, ¿no? Indicando qué cepillo van a utilizar, qué pasta es la adecuada, que nosotros ya a estas alturas debemos de saber qué pasta es, ¿no? Las pastas dentales tienen que ser fluoradas, como siempre lo he dicho, y tienen que tener por lo menos 1000 partes por millón de flúor. Esta información la encuentran en la parte de atrás de las pastas, ¿sí? En la zona donde dice ingredientes, ahí tenemos que buscar una abreviatura, que es ppm, que casi siempre aparecen letras muy pequeñitas, ¿sí? Pero esta abreviatura ppm, que significa partes por millón de flúor, tiene que ser buscada por el papá o la mamá a la hora de comprar una pasta, ¿no? Y verificar que el número que está adelante de esta abreviatura sea de 1000 para arriba. Si tiene menos, no comprarla, papás. Así de simple. ¿Ok? Entonces, cepillo dental para la edad del pequeño, la pasta dental, ¿sí? Y si ya ha pasado de repente un tiempito, ¿no? Y ya vemos que los dientecitos ya empiezan a tener contacto entre ellos, ¿no? Ya empezar a utilizar el hilo dental. En particular, ¿no? Lo ideal es que sea fluorado también. No todas las marcas lo traen, pero hay algunas. Y si es posible encontrarlas, mejor, utilizar ellos. Ahora, esto es como eh, primera consulta con el odontopediatra, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo tienen que haber otras consultas más, no es que solamente la llevo o lo llevo una vez y me olvido 2, 3 años y no lo vuelvo a llevar, no. Esos controles tienen que ser periódicos, tienen que ser frecuentes para nosotros como odontopediatras, como odontólogos, como profesionales, detectemos ciertos problemas que puedan aparecer. No es lo mismo, ¿no? Evaluar a un pequeño un día, ¿no? Y que me venga de repente a los 3 o 6 meses como máximo, ¿no? Y detecte de repente alguna cariecita pequeñita que ha aparecido por ahí, ¿no? O un niño que viene a consulta y aparece después de 2, 3 años con esa, de repente esa cariecita que ha podido ser detectada a tiempo cuando estaba muy chiquitita y que ya me lo traen de repente hasta con dolor, ¿no? O las caries muy profundas o muy extensas.
Entonces, estos controles justamente es para eso, para poder detectar problemas o mantener los buenos hábitos o la buena salud bucal. ¿Ok? Ahora, estos controles van a depender mucho también del riesgo de caries. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo. Hay ciertos pacientes que tienen un poquito más, un poquito menos. ¿Sí? Hay riesgos altos, hay riesgos moderados, hay riesgos leves. ¿Sí? Y esto se va a clasificar de acuerdo a lo que consuma el pequeño. De repente consume muchos dulcecitos o cosas muy azucaradas o cosas muy ácidas frecuentemente, jarabes, ¿no? O está en tratamientos, ¿no? Médicos. Estos pacientitos casi siempre están catalogados como pacientes de riesgo alto, ¿no? Ese es por parte de la dieta. Pequeños que de repente tienen una deficiente higiene bucal, no hay una buena conducta, un buen hábito de higiene, ¿no? También entran de repente a lo que es riesgo alto. Si hay presencia ya de caries, ¿no? Eso también es importante. Cuando nosotros ya detectamos cariecitas en un pequeño, ¿no? Que de repente previamente no ha sido evaluado, no ha sido controlado, estos pacientes que ya presentan caries son niños que son catalogados como riesgo alto, ¿ok? Ahora, dependiendo de esto, si hay caries por ahí, si de repente no se higieniza bien la boquita, la dieta tiene pues muchos azúcares, muchos ácidos, ¿no? Ahí también tendríamos que de repente ya clasificar si están por debajo, ¿no? Un riesgo moderado, un riesgo leve. Doctora, a ver, de repente mi hijito es un riesgo leve de caries, ¿no? Un riesgo leve, por ejemplo, un niño que está clasificado en este aspecto es un niño que no consume muchos dulcecitos, ¿no? Que tiene muy bien cuidadita la boca con respecto a su higiene, sigue, ¿no? El protocolo de higienización diario, ¿no? Que tiene que ser por lo menos 2 veces al día con una pasta fluorada, utilizando el cepillo correcto para su edad, ¿no? Que no consume muchos azúcares, como le decía, y que no tenga caries, ¿no? Eso es un riesgo leve. Por ejemplo, que nunca haya tenido un historial de caries. Eso es un niño o una niña que está dentro, ¿no? De la clasificación de riesgo leve de caries o riesgo bajo de caries. Un riesgo moderado, por ejemplo, es cuando el paciente consume muchos dulcecitos, ¿sí? O dentro de su dieta hay muchos azúcares, pero el hábito de higiene o la forma, el cómo lavar la boquita es la adecuada. Viene a consulta y se le ve que no tiene mucha comidita acumulada, pero sí de repente está consumiendo muchos azúcares, ¿no? Y no tiene caries, ¿no? O de repente está dando indicios de que por ahí puede haber alguna cariecita que recién se está formando, una desmineralización. Él puede entrar, o ella, a lo que es la clasificación de riesgo moderado de caries, ¿ok? Ahora, de acuerdo a estos riesgos, nosotros vamos a indicar a los papás, a las mamás, cuándo van a volver a traer a sus hijitos, ¿no? Si es un riesgo alto, de repente vamos a indicar a los papis que los traigan cada 2, cada 3 meses, a veces inclusive hasta mensual, ¿no? Viendo qué tan grave es la situación del pequeño. ¿Sí? Si las caries son grandecitas, si de repente los hábitos de higiene no son los adecuados, se persiste con el mismo hábito, y no solamente en la higiene, sino con el hecho de la dieta, ¿no? Por más que a veces a los papitos se les habla, o la persona que los cuida a estos pequeños se les indica cómo tiene que ser esta dieta baja en azúcares, siguen con los mismos hábitos. Entonces, mientras persista en esos hábitos, el pequeño va a seguir dentro de lo que es riesgo alto de caries. Entonces, mientras persista los controles van a ser mensuales, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo, ¿no? En los riesgos moderados, ahí sí estamos hablando ya de un paciente que de repente los vamos a estar viendo cada 4, 5 meses o 3 meses, también entra en esa clasificación, ¿no? Y los riesgos bajos son cada 6 meses, particularmente, casi cada 6 meses, ¿ok? Esos controles tienen que ser estrictos, papás, no pueden faltar, como les dije hace un momento, ¿no? El hecho de detectar nosotros a tiempo un problema, y no solamente de caries, sino también de las encías, porque sabemos que en niños se presenta mucho el problema de la gingivitis, que es la inflamación en las encías, ¿no? Eso se puede detectar a tiempo y curar, porque hay casos inclusive donde hay dolor o las encías se inflaman tanto, ¿no? Y hay que tratar con medicamentos, entonces no hay que llegar a eso, ¿sí? En estos controles
particularmente lo que se hace es, aparte de la evaluación clínica, que es detectar si hay caries, ¿no? Si hay sarrito acumulado, es hacer las limpiezas, las profilaxis dentales, ¿sí? Las limpiezas y por lo menos su fluorización. Si nosotros vemos que el paciente necesite sellantes, por ejemplo, que son un tratamiento preventivo, no contra caries, que justamente se indican en dientecitos donde estamos viendo que están corriendo mucho riesgo de que empiecen a haber lesiones cavitadas de caries, ¿no? Donde ya van a haber huequitos, o ya vemos que simplemente empiezan a haber desmineralizaciones en molares, estoy hablando de los dientecitos de atrás, es donde nosotros indicamos los sellantes, ¿sí? Los sellantes se ponen o se colocan donde están las fisuritas de los dientes, las fisuritas, las cositas que tienen los dientes, que es donde se retiene mucha comida, o de repente nosotros estamos ya viendo un cambio de coloración o una desmineralización, es ahí donde se ponen los sellantes. Entonces, ¿qué tiene que haber en cada control periódico? La evaluación del doctor, su limpieza, su fluorización, ¿no? Preferible con barniz de flúor, no puede ser otro flúor, porque en realidad ya he comentado antes que este tipo de flúor barniz es el que tiene más fundamento científico, ¿no? Donde indica de que se tienen mejores resultados anticaries, ¿ok? Entonces tiene que haber la fluorización y si es posible y el paciente colabora, se colocan los sellantes, ¿sí? Esto es lo más importante dentro de lo que son los controles periódicos. Ahora, por edades, ¿no? Nosotros también vamos a decidir qué cosa vamos a hacer en estos controles periódicos, porque como les decía hace un momento, hay niños que no colaboran para hacer, por ejemplo, los sellantes. Entonces, esos sellantitos no van a ser colocados en todos los pacientes que son controlados, particularmente si son muy pequeñitos y sabemos que no van a colaborar. Estos sellantes se ponen solo si el paciente lo requiere. Si es muy necesario, cuando hablamos de pacientes, por ejemplo, ¿no? En el rango de edad de 1 año a 3 añitos o 4 años. En este rango de edad, a veces la colaboración es muy poca. Entonces, si es que el paciente lo necesita, lo hacemos, pero si no, no. Lo que sí no puede faltar es la limpieza, ¿no? Si en caso también vemos que hay mucha acumulación de comida, y la fluorización, ¿ok? La fluorización es importante. Cuando son muy bebés, inclusive, estamos hablando ya de pequeñines de 6 meses que ya empiezan a tener dientecitos, ¿no? Hasta los 3 años aproximadamente, si es que de repente la profilaxis no se puede hacer porque tampoco colabora para ella, a pesar de ser un tratamiento indoloro, que no molesta, ¿no? Que no tiene sabores feos, pero de repente el pacientito pues no colabora, no tiene ese nivel de colaboración, entonces al menos se tiene que hacer una fluorización con barniz, ¿ok? Eso tiene que quedar bien claro. Al menos la fluorización con barniz dentro de los 3 primeros años de vida, ¿sí? Ahora, otra parte es también la evaluación de la dieta, de los azúcares. ¿Qué tipo de azúcares está consumiendo el pequeño? Porque nosotros sabemos que los azúcares no solamente son sólidos, también son líquidos. Y dentro de los 3 primeros años, al menos, hay mucho consumo de leches, por ejemplo, o leche en fórmula, ¿no? De repente hay pacientitos que no lactan, nunca han lactado de mamá, entonces consumen mucha leche en fórmula. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, que consumen azúcares en fórmulas, ¿no? De leche, ya son pacientes de riesgo alto de caries, porque estas fórmulas son muy, muy azucaradas, ¿sí? Y más si de repente el pacientito está consumiendo, pues, algún tipo de vitaminas, como el hierro, que también se indican en esta etapa. Entonces, hay que ver el tema del consumo de azúcar, ¿sí? No solamente, y eso tiene que quedar claro, no solamente estamos hablando de sólidos o de golosinas, sino también de las leches. Hay que tener mucho cuidado con qué leche está consumiendo mi bebé, qué tipo de vitaminas, si está tomando jarabes, que también son clasificados como azúcares extrínsecos que producen caries y son consumidos muy frecuentemente y no hay una buena higiene oral, ¿ok? Entonces, tiene que quedar bien en claro eso. Son 3 los aspectos para poder nosotros clasificar a los pacientes en los riesgos, ¿sí? La dieta, ¿sí? La aparición de caries, han habido historial de caries antes o el paciente ya tiene caries, ¿no? Y la higiene bucal, ¿sí? Yulisita, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, producción, para empezar con las preguntitas. Ok, entonces, como les decía, tiene que quedar bien en claro eso, ¿sí? La dieta, si hay mucho consumo de azúcares, frecuentemente, inclusive ácidos, también hay que tener cuidado con ellos. La higiene bucal, qué tan buena es, y si hay historial de caries,
Eso es lo principal Correcto. en las consultas, en las evaluaciones periódicas. Bien, doctora. Acá me llegó una pregunta, me dice, ¿la pasta de colores es recomendable? Esta es una de las primeras preguntas. Mm. Ok, en realidad eso de las pastas y los colores no tiene nada que ver, ¿ok? Solamente como ya lo he dicho también en anteriores programas cuando hablamos de las pastas, ¿no? Estas pastas que vienen con colorcitos a veces es mucho más por el hecho de llamar la atención del niño, si estamos hablando de pequeños, ¿no? De pastas infantiles, ¿no? Que son usadas para niñitos. Entonces son más por el hecho de, por ejemplo, ¿no? Si yo le muestro a mi niño una pasta de color roja, lo puede relacionar con fresa, ¿no? Algo rico. A diferencia de que yo le muestre una pasta de color blanca, ¿sí? Inclusive a veces estas pastas vienen hasta como con unos brillitos, ¿no? Entonces eso llama la atención más del paciente. No hay mucho que ver con el tema de los colores de la pasta, simplemente son diseños de marketing, por así decirlo, ¿no? Para poder llamar Es la más atención divertido, ¿no? del paciente, de la persona. Sí, es más divertido, Más por así divertido decirlo, los como lo digo. colores, claro. Ujú. Ya, doctora, la segunda pregunta es, ¿los controles desde qué edad deben de iniciar? Ok, justo de eso estaba hablando. Los controles tienen que empezar desde la primera evaluación del paciente. Estamos hablando de un bebé de 6 meses, 7 meses aproximadamente, que es cuando le erupcionan los primeros dientes, que son los de acá abajito. ¿Sí? Cuando ya vemos dientecitos en boca del pequeñín, ya tienen que empezar esos controles. Los controles, como les decía, de acuerdo al riesgo que se encuentre en el paciente, el riesgo de caries, es como se van a recomendar. De repente es cada 2, 3 meses, cada 4 o 6 meses, dependiendo del riesgo que se dé en la evaluación. Si no hay ningún riesgo, igual tiene que, por precaución, se tiene que hacer este tipo de atención, de controles. Claro, o sea, de por sí, como les decía, hay tres riesgos: riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Los pacientes que en realidad no tienen muchos factores, por así decirlo, que vayan a producir caries o algún tipo de problema bucal, están clasificados como riesgos bajos de caries o riesgos bajos a producir algún tipo de problema en boca. Perfecto. Acá me dicen, ¿los Ujú. controles evitarán que mi niño tenga caries? A ver, los controles que se hacen en cada cierto tiempo, como lo dije en su momento, es para detectar problemas o mantener la salud bucal que ya hay instaurada. ¿Ok? Entonces, el hecho de que a mi niño lo controlen el tiempo que el odontopediatra o el odontólogo pues lo indique, va a ayudar a que el riesgo a que aparezcan caries disminuya. Pero si yo en casa no hago caso de repente de lo que me hace el odontólogo, ¿no? O el odontopediatra, que no se esté consumiendo muchos azúcares, que de repente no hay buena higiene, o sea, esos factores también dependen mucho. O sea, uno de los factores, ok, las evaluaciones, los controles que tienen que haber con el odontopediatra, pero lo que hagamos en casa también va a pesar mucho, en realidad hasta más. Entonces, por el hecho de que yo lleve a mi hijito a sus evaluaciones, como debería de ser, no quita el riesgo de que de repente aparezcan cariecitas. Puede pasar porque de repente en casa no estamos siguiendo lo que se nos ha indicado, ¿no? O por A o B motivos. Entonces, estos controles justamente son para detectar esos problemas. Si por ahí se detecta alguna pequeña cariecita o algún problema en las encías, se corrige en ese momento. Ujú. Doctor, y si, por ejemplo, en este tema de lo que es, ¿cómo se llama? Controles, ya. En este tema de los controles periódicos, doctora, cuando nosotros, como usted acaba de mencionar, si se descubre una pequeña carie, el proceso es diferente a cuando ya el niño tiene la carie ya, bueno, de más tiempo. Claro, si estamos hablando acá de profundidad y extensión, obviamente si detectamos una pequeña cavidad, es mucho más fácil, ¿no? Tanto para el profesional como para el paciente, ¿no? El proceso es mucho más rápido. Curar una cariecita chiquitita no es lo mismo que curar una cariesota. Entonces, que de repente vaya a causar dolor o inclusive vamos a necesitar poner anestesia para poder curarla, ¿no? Entonces, mientras más temprano se detecten estos problemas, mucho mejor, tanto para el paciente como para los papás, como para el ortopediatra también, ¿no? Uh -huh. Correcto. Doctora, esta es una pregunta que nos llega siempre.
todos los temas que A conversamos, ver. siempre nos llega este tema, que es, mi hijo tiene miedo al dentista, ¿cómo lo obligo a ir? No se trata de obligar, primero, empezando por ahí, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer en casa es estimular al paciente, o sea, al pequeño, ¿no? Explicarle por qué estamos llevando. No se trata de que te llevo y tienes que ir. No, o sea, de por sí tiene que haber la autoridad del padre, ¿no? Pero esta autoridad tiene que ir de la mano con un buen estímulo, y eso es conversando, hablando. Cuando son pequeñitos, obviamente, cuando son bebitos, pues no vamos a llegar a esto, ¿no? Pero cuando son ya niñitos de 4 años para arriba, ya tienen una madurez, un nivel de madurez mayor, a ellos ya se les tiene que explicar y hacerles entender de que estas consultas son por su bien, ¿no? Si por ahí ya presentan algún problema en boca y inclusive ya tienen dolor, explicarles que justamente están yendo al odontólogo para calmar ese dolor, que es para ayudarlos, ¿no? Muchas veces cometen el error, inclusive los papás, de utilizar palabras que a ellos en realidad no los motiva, sino los asusta más. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un tip, papás, para que se acuerden de esto, porque en consulta, en realidad cuando vienen, a veces en vez de ayudarnos, no nos ayudan mucho, porque les dicen cosas como, por ejemplo, vamos a ir al doctor para que te ponga aguja, para que te saque el diente y ya no te duela. Ahí ya usaron palabras que en realidad al pequeño ya Correcto. inconscientemente ya lo pusieron en una fase de defensa, de autodefensa. ¿Me entiendes? Que no quiere que lo lleven porque no quieren que le saquen el diente, porque le va a doler, obviamente. Él no sabe que nosotros vamos a utilizar anestesia para que no le duelan a su cabecita, y ya está. Me van a sacar el diente, me va a doler, van a usar una aguja. Entonces todo eso que está pasando ya por su cabecita, que nuestro trabajo como de atrás, que obviamente también es manejar la conducta, se complique más. ¿Sí? Y que el tratamiento inclusive fracase, porque cuando se hacen tratamientos en niños que no colaboran, ¿no? Porque no todas las veces inclusive podemos sedarlos, ¿no? Esos tratamientos no van a ser bien trabajados. Entonces, ese nivel de fracaso va a aumentar. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo les hablamos a los niños. Tenemos que hablarles, tenemos que hacerles entender, van a ir al odontólogo o al odontopediatra para que los ayuden, pero utilizando las palabras adecuadas. Con eso tienen que tener cuidado. Nada de agujas, nada de dolor, nada de pinchón, que te van a hincar, que te van a sacar el diente, nada de esas cosas. Simplemente hay que dar la información necesaria. Vamos a ir al odontólogo para que te revise tu diente porque te está doliendo. Ahí ya la doctora verá qué cosa va a hacer, pero de repente te van a limpiar nomás algo, ¿no? Algo suavecito. Cosas así. Tienen que ser, las palabras son muy importantes con los niños. No podemos asustarlos. De repente, inclusive hay papás que nos dicen, no, doctora, pero él entiende todo lo que yo le digo, él es súper valiente. No, pero de todas maneras, siempre queda eso en su cabecita. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí, papás? Uh-huh. Y la información también de alrededor, ¿no? Porque a veces los hermanos, los primos, por ahí los amigos también le pueden meter ideas equivocadas, ¿no? Exactamente, o sea, no solamente depende de los papás, sino de todo el círculo que lo rodea, ¿no? Pero para eso están los papás también, ¿no? Si por ahí alguien, el tío vino y le dijo, no, pero te van a llevar al odontólogo porque te van a... Así simplemente, no. O sea, el papá tiene que estar muy al pendiente de eso. Si van a hablar del tema odontológico, ¿no? O preferible no lo toquen y solamente sea tocado por mamá, papá, ¿no? O la persona que los cuida, ¿no? Con el pequeño, pero no lo que están alrededor, porque a veces también las personas no con la intención, o sea, con mala intención les dicen cosas, sino que no saben hacer. Entonces esta información es captada por el pequeño, procesada, pero inconscientemente lo guarda, y cuando viene a consulta pues no nos ayuda, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Doctora, en el pasar del tiempo y con la experiencia que usted tiene, ¿usted cree que ha cambiado un poco esta idea de los niños del temor al odontólogo? Mira, te podría decir que en un 70% sí, ¿no? Porque no solamente depende de los pequeños, sino de los papás. Ahora se está tomando muy conscientemente y de mejor manera el tema de los cuidados bucales en niños, ¿no? Y justamente este programa también está hecho para eso, ¿no? Para que los papás ya tengan más entendimiento de eso. Entonces, esa información, ¿no? Que les podemos dar, que les brindamos a los papás de ahora, ya llegan los niños de otra manera, no es como antes. Inclusive antes no habían odontopediatras, y si los habían, habían muy pocos.
y ese nivel de manejo, ¿no? O esa empatía, ese vínculo que se formaba con el paciente, no era el mismo al como se hace ahora. Ahora se tiene que buscar primero eso, la empatía y el vínculo con el paciente para que haya una buena colaboración. Antes no, antes era te echas y te hacemos lo que hay que hacer. Acá no hay que voy a hablar contigo, que voy a ser tu amiguito, que vamos a ver televisión, que vamos a jugar, que no había nada de eso. En cambio ahora sí. Por eso es que esa información que los papás les dan a los niños es diferente. Entonces sí hay una mejor forma de entender lo que es la odontopediatría, ¿no? Correcto. Doctora, esta pregunta también me llegó en varias ocasiones, pero creo que nunca se la hice, y es, ¿los palitos de dientes son recomendables? No, no. Estos palitos, ¿no? En realidad causan mucho daño a los dientes por las puntitas y las astillitas que tienen. Pueden causar, no se detectan a simple vista, ¿no? Pero pueden causar ciertas fisuras, ¿no? En el esmalte de los dientes o inclusive en las zonas donde vaya a pasar en realidad este palito. No se deben de utilizar. Para eso existen el hilo dental, existen los cepillos interproximales que tienen toda la anatomía, todo el material necesario para poder limpiar esa zona. Esos palitos ya pasaron a libre, ya no deberían ni venderse. Así de simple. Pero eso hasta ahora se encuentran, ¿no? Incluso a veces en algunos En restaurantes. restaurantes te ofrecen esos palitos, ¿no? Para que uno lo utilice, ¿no? Sí, inclusive causan Perfecto. mucho daño en las encías, porque a la hora de utilizar entra el palito y puede hacer en niños, hay que tener mucho cuidado. Ellos no saben cómo utilizar eso, ¿no? Y si el papá lo hace igual, puede entrar mal y puede hacer algún tipo de lesión en la encía y eso puede causar sangrado y heridas graves, inclusive se puede infectar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Doctora, esto también me han preguntado por lo mismo que usted estaba hablando de este tema. Me dicen, ¿qué es la florización y si se le hace a todos los niños? Ya, la fluorización, bueno, fluorización viene de flúor. El flúor es un componente, ¿no? Que es, por así decirlo, como una vitamina para los dientecitos, para el esmalte del diente, que es la primera capa. ¿Qué es lo que hace? Fortalecer al dientecito por medio de unos procesos químicos que suceden en la boquita, ¿no? Se utilizan ciertos componentes que hay como el flúor, ¿no? Lo que hace es fortalecer el esmalte del diente para que sea más difícil de que le aparezcan cariecitas. O en caso de repente ya haya un proceso de caries ya que haya empezado ya con una desmineralización, si se utiliza el flúor correcto, inclusive se puede remineralizar esta zona para que la caries ya no siga avanzando. Esa es una fluorización. ¿Se tiene que hacer en todos los niños? Sí. Es uno de los principales protocolos que nosotros utilizamos desde muy pequeñitos. Por eso, desde la primera consulta que tienen los bebés, que es a partir de los 6 meses aproximadamente que les sale el primer dientecito, ya se tiene que empezar a fluorizar los dientecitos. ¿Para qué? Para que este flúor por acúmulo funcione mejor. El diente se fortalezca más y más, y si es cada 6 meses mejor, ¿no? De acuerdo al riesgo, como lo dije, porque inclusive a los niñitos que tienen más riesgo se les indican los controles con más frecuencia y en cada control se le tiene que echar flúor para que el dientecito se fortalezca más y más. Uh-huh. Correcto. Y la última pregunta, doctora, me preguntan sobre el tema de las vitaminas también. A muchas personas piensan que a los niños se les caen los dientes o les crecen mal porque les falta algún tipo de vitamina. Mira, particularmente no es por eso. Los dientecitos en niños, si los pierden, uno principalmente es por caries, ¿no? Dos es por algún tipo de golpe. Esas son las dos causales frecuentes en pérdida de dientes en niños. Es casi imposible que lo pierdan por el hecho de que de repente les falte calcio, fosfato, o por alguna razón, ¿no? Podrían haber problemas por el tema de repente del fortalecimiento, porque justamente estos compuestos que les acabo de decir son los que funcionan, por ejemplo, con el flúor para poder hacer el dientecito más fuerte, ¿sí? Si hay esa deficiencia de repente, ¿no? Por el tema de estos procesos químicos, puede que no sea el mismo el efecto del flúor, por ejemplo, ¿no? Pero es bien complicado que yo diga, porque no consume mucho calcio, no, o porque no recibe el suficiente fosfato, se le ha caído el diente, no, imposible que pase eso, no, eso no tiene nada que ver.
Perfecto. Muy bien, doctora, el tiempo nos ganó como siempre. Y invitarle a las personas que me siguen haciendo preguntas, que, bueno, me hacen algunas preguntas ya repetidas, que pueden entrar a la página de Peruanos Emprendedores para que puedan ahí ver la entrevista nuevamente con la doctora, y también, por supuesto, en la página de Béjar Odontólogos, que también ahí están las entrevistas. Doctora, redes sociales, número, ¿cómo la encontramos? Muy bien, a Béjar Odontólogos nos encontramos en la clínica Ricardo Palma en San Isidro, en el piso 8 de la Torre B de esta clínica. Ahora, nos encuentran también en la página web bejarodontólogos.com, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Béjar Odontólogos, y en los teléfonos también fijos el 01-224-2204, el 01-223-0554, al celular 994-628-062. A este último pueden también hacerle las consultas, ahí también les podemos responder por el WhatsApp. ¿Sí? Aquí nos encuentran. Siempre gustosos de Muy bien, doctora. Nos vemos el próximo martes con más de Odontoniños TV. Muy bien, gracias Yulisa, gracias a todos. Los espero el otro martes, entonces nos vemos. Chao.